Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Estándares Internacionales de Convencionalidad para la limitación del derecho humano a la intimidad, que hace parte del 7º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. El derecho humano a la intimidad lo consagra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, esta del 30 de abril de 1948 en su capítulo primero, artículo 5, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969, en su artículo 11. Todo esto encerrado con la obligación establecida en el artículo primero, en donde cada país miembro se ha comprometido a respetarlos. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a él en varias de sus sentencias, como es el caso de las masacres de Ituango versus Colombia, caso Escher y otros versus Brasil, y el caso Atalarrifu versus Chile, entre otros. La mayoría de dichos ordenamientos jurídicos han establecido que el derecho a la privacidad no es absoluto y que puede tener limitaciones razonables. La Corte Constitucional colombiana en reiteradas ocasiones ha manifestado que el derecho a la intimidad debe ser comprendido en armonía junto al derecho a la dignidad humana de las personas, que implica la existencia del ámbito de su intimidad personal, que no debe ser invadido por otras personas, salvo que está en su consentimiento amplio y suficiente para que su esfera de la intimidad sea conocida, como lo establece la sentencia C-517 de 1998 de la Corte Constitucional. La conferencia del día de hoy precisamente tiene como propósito analizar, presentar y hacer una reflexión sobre el derecho a la intimidad, que es inalienable, imprescriptible y solo susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente. Es decir, que si por circunstancias de orden social el derecho a la información debe invadir la esfera de la intimidad de alguna persona con investidura pública o particular, debe tener un fundamento constitucional o particular y debe tener de este modo a la persona a la cual se le invade la esfera de su intimidad para no causar ningún perjuicio. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener al doctor Alexander Díaz García. Vuelve a acompañarnos acá a la Escuela Judicial, quien es abogado de la Universidad Católica de Colombia, con posgrado en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado, en Ciencias Constitucionales, Administrativas, Protección de Datos y Tratamiento de Datos de la Agencia Española para la Protección de Datos y en Ciberjusticia y Ciberdefensa de la Universidad de León, España. El doctor es autor de la primera acción de tutela electrónica realizada en el mundo en el año 2003, autor de la Ley de Delitos Informáticos de Colombia 1273 del 2009, asesor, consultor en ciberjusticia y ciberdefensa, delitos informáticos e informática forense. Miembro del Colegio de Abogados del Tolima, del Colegio de Abogados Online y del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y la Asociación Mutual de Abogados de Colombia. Actualmente se desempeña como abogado litigante, experto en ciberdefensa. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por personal de la Escuela Judicial. Doctor Alexander Díaz García, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muy buenas tardes. Quiero extender un saludo especial
desde Ibagué, Tolima, Colombia, la ciudad capital. Y quiero extender igualmente un fraternal saludo de agradecimiento por su directa invitación a la doctora Gloria Estela López, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa, la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todas las personas que se encuentran acompañándonos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias. Amigos míos, amigos todos, saludos cordiales. Nuevamente nos encontramos en este auditorio tan selecto. Ustedes saben que la línea de investigación del suscrito ha sido la protección de datos, y la ciberseguridad, la confidencialidad y el manejo de la información. De esta manera nosotros logramos en el año 2003 realizar en trámite totalmente electrónico de la acción de tutela protegiendo el derecho de habeas data. Igualmente lo hicimos en el año 2010, incoando una acción de constitucionalidad donde logramos tumbar el artículo 245 del Código de Procedimiento Penal por violación de datos personales. De esta manera se obliga a la Fiscalía General de la Nación solicitar previamente ante el juez de control de garantías anuencia previa para accesar a los ficheros con datos sensibles en los centros de salud. Igualmente logramos en el año 2009 redactar la Ley de Delitos Informáticos, la 1273 de 2009, y Colombia se constituye estar en la vanguardia de la normativa sobre el tema. Tenemos también esa vocación a investigar la seguridad de la información, nos lleva a encontrar lo que motiva esta audiencia. Esta intervención está titulada como Estándares Internacionales de Convencionalidad para la limitación del derecho humano de la intimidad. Lo advertía la doctora Mónica con la presentación tan especial que hizo en el prolegómeno de este webinar, que el derecho humano a la intimidad lo consagra la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, que fue suscrita el 30 de abril de 1948, y que en su capítulo 1, artículo 5, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José del 22 de noviembre de 1969, en su artículo 11, todo esto encerrado en la obligación que todos los países miembros del convenio del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos acordaron, perdónenme lo redundante, proteger, aplicar, establecer e interpretar lo convenido en esa oportunidad por los países miembros. De esta manera, pensamos que todos los países miembros tendrán como norma superior incluso a la misma Constitución estos deberes y estos derechos consagrados dentro de la misma. En su artículo 11 se llama protección de la honra y de la dignidad. Dice en su numeral 1, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Y en el numeral 2 afirma o señala: nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Y en su numeral 3 dice: toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Entonces, esto no queda solo. Esto tenía que cantarse en nuestra jurisprudencia local. Y así fue como la Corte Interamericana, desarrollando esos artículos, se ha referido a ese artículo en varias oportunidades, como en la sentencia del caso las masacres de Ituango versus Colombia, en el caso de Escher y otros versus Brasil, y el caso muy especial, el de Karen Atala Rifo y Niñas versus Chile, entre otras.
La mayoría de dichos ordenamientos jurídicos han establecido que el derecho a la privacidad no es absoluto y que puede tener limitaciones, claro está, pero estas limitaciones tienen que ser razonables. Nuestra Corte Constitucional, por su parte, en reiteradas ocasiones, ha manifestado que el derecho a la intimidad debe ser comprendido en armonía junto al derecho a la dignidad humana de las personas, que implica la existencia del ámbito de su intimidad personal, de que no debe ser invadida por otra persona, salvo que ésta otorgue su consentimiento amplio y suficiente para que su esfera de la intimidad sea conocida. Esto lo afirmó nuestra Corte Constitucional, ustedes recordarán, en la sentencia C-517 de 1998, y también lo afirma, entre otras, existen varias, ha señalado que el derecho a la intimidad es inalienable, es imprescriptible y solo puede ser susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente justificadas. Estas justificaciones tienen que estar señaladas constitucionalmente, es decir, que por circunstancias de orden social, el derecho a la información debe invadir la esfera de la intimidad de alguna persona con la investidura pública o particular, debe tener un fundamento constitucional para realizar esta injerencia. Debe ser razonable y por lo menos perjudicial para la persona a la cual se le invade la esfera de su intimidad. Antes que entrar en materia, yo quisiera que me ayudaran a que participáramos de esta conferencia, para que no fuéramos convidados de piedra simplemente a escucharme. Yo quiero que ustedes participen de ella y yo quisiera saber la participación de algunas lecturas. ¿Quién me lee, por favor, el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal? Nadie tiene a su alcance en este momento el Código de Procedimiento Penal. Entonces, vamos a leer el 303. Dice: derechos del capturado. Al capturado se le informa de manera inmediata lo siguiente: del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el funcionario que la ordenó; del derecho a indicar a la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que éste indique; del derecho que tiene a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes contra el cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad; y cuarto, del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. Ustedes, señores jueces, ¿qué hacen cuando le ponen a disposición a una persona privada de la libertad? Ustedes que revisen la documentación que le presenta la Policía Judicial en este momento, que le entregan a ustedes o ponen a disposición a una persona privada de la libertad. Lo primero que revisan es el acta por medio del cual se suscribe o le informan el contenido del artículo 303. Y al final de la misma acta aparece firmada por el privado de la libertad. Algunas veces se abstienen, no obstante, el juez tendrá la fortuna de revisar la presencia física de la persona privada de la libertad para establecer si efectivamente la renuencia a firmar el acta fue en razón a un castigo ilegal e ilícito que le hicieran las personas que lo privaron de ella. Pero el artículo no dice que se extenderá un acta, ¿o sí? Por ningún lado.
No obstante, el juez de control de garantía lo primero que pregunta es dónde se encuentra el acta y por qué no aparece firmada cuando esta está ausente, la rúbrica del privado en libertad. Ahora vamos a esta otra situación. También, que no es hipotética, ocurre en los estados judiciales la mayoría de las veces. Quiero que revisen ustedes en sus códigos, por favor, el artículo 235. El 235 dice: el fiscal podrá ordenar con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados, indiciados o condenados que se intersecten mediante grabación magnetofónica o similares, las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones en donde cursen información o haya interés para los fines de la actuación. En este sentido, las autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, así como del procesamiento de la misma. Tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden y todos los costos serán a cargo de la autoridad que ejecute la interceptación. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Finaliza el inciso segundo. Las personas que participan en esta diligencia se obligan a guardar la debida reserva. Sigue más texto. Pero quiero saber cómo se guarda la debida reserva. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, como jueces de control de garantía, algunos de los que pueden estar presentes en este auditorio, revisan ustedes que la policía judicial y el delegado que está haciendo la solicitud de legalización posterior de las interceptaciones le está presentando los documentos tal como lo establece el 235? ¿Usted cómo sabe que el policía judicial guardó reserva, la debida reserva de las interceptaciones? Considero que ocurre lo mismo que ocurre con la legalización de captura. Cuando revisamos nosotros si le fueron leídos los derechos y las garantías que tenía al ser privado de la libertad, es lo mismo cuando el delegado, porque se le entregó el trabajo de análisis e interceptación de comunicaciones a un indiciado para su posterior legalización, este debe contar con un acta en donde se promete guardar la debida reserva. Se nos ha preguntado, pero ¿dónde dice que hay que levantar un acta? Digo yo igual, ¿dónde dice el 303 que hay que levantar un acta si nos exigieran entonces que hay que escribir o suscribir un acta? Pienso yo entonces que no serviría un video en donde estamos leyendo los derechos al privado de libertad. Como es un acta, como hay que suscribirla, como hay que aceptar de que el privado de la libertad se le puso en conocimiento dichos hechos, si no está esa acta, nos encontraríamos frente a una privación de la libertad ilícita. Pasa igual entonces con las interceptaciones. Si no hay acta, tenemos entonces una legalización ilícita. Estas tres lecturas de artículos del Código de Procedimiento Penal nos fundamenta el desarrollo del presente estudio y en aras de la síntesis intentaré ser breve, pese a que he tardado algunas veces más de 3 horas de explicarlo en diferentes auditorios interesados en el tema. El artículo 267, ustedes recordarán que dice el 267, pero hemos revisado que el 267 es una de las opciones y sería la más eficaz, pese a que hemos encontrado que la Fiscalía se ha opuesto al arguir de que esa no sería la audiencia para esgrimir esa clase de defensa, declarar ilícita las interceptaciones por ausencia del acuerdo de confidencialidad. Pero creemos de que sí es la audiencia indicada, en razón a que el 267 se refiere en estos términos, y permítanme leerlo, por favor, abro comillas: facultades de quien no es imputado. Recordemos, porque me dijeron, se nos ha dicho también que cómo presentamos una petición de una ilicitud, no ilegalidad, ilicitud,
cuando ya para el momento de la presentación de la ilicitud, de la declaración de la ilicitud por ausencia del acuerdo de confidencialidad, porque no se guarda la reserva, se nos dice entonces de que esa no es la audiencia para realizar este ejercicio, esta pretensión. Nos remite de que la audiencia respectiva, la que nos tocaría realizar, sería entonces la preparatoria, en donde podríamos realizar el ejercicio o debatirla en la audiencia del juicio. Pues yo no descarto esos tiempos para presentar esta solicitud. No obstante, el 267 es el más indicado. ¿Por qué? Casi siempre, si no en todas las veces, las interceptaciones se realizan antes de una imputación. La mayoría de las veces se realiza y el indiciado o el vinculado o el investigado no se le dice o no se le informa ni a él ni al defensor de que está interceptado y que se va a legalizar unas interceptaciones. Dice la Corte que podrá asistir el defensor y el indiciado o el vinculado si esto se entera. Casi nunca se enteran. Casi nunca se enteran. Además porque la Fiscalía no está obligada, así lo ha dicho la Corte, y tampoco está obligado la Judicatura de notificarle a las partes, esto es, al indiciado, a su defensor, de hacerse parte en una audiencia de una legalización posterior de interceptación de comunicaciones previo a una imputación. La Corte dice que solamente se hará presente estos dos personajes, el indiciado y su defensor, siempre y cuando estos, enterados de que está ocurriendo tal novedad, le solicite al juez de ser notificados o permitirles hacerse presentes a esa audiencia. Como quiera que esta audiencia se realiza en estas condiciones, además porque recuerden ustedes que es una audiencia reservada, pues evitan entonces la presencia del indiciado y del defensor precisamente para eso, evitar la contingencia que presentaría el defensor o el mismo, perdón, el mismo indiciado al pretender tumbar la interceptación por cualquiera de las razones que hoy existen dentro de la práctica judicial. Cualquiera, son muchas hoy. Pero como es una audiencia previa a la imputación, pues ocurre que se encuentra la situación tan especial se encuentra como la que contempla el 267. Facultades de quien no es imputado. Exactamente. El indiciado y su defensor no es imputado en ese momento. Quien sea informado o advierta que se adelanta investigación en su contra podrá asesorarse de abogado. Aquel o este podrán buscar identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y hacerlo examinar por peritos particulares a su costa o solicitar a la policía judicial que lo haga. Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado con el fin de descubrir información útil, podrán utilizarlos en su defensa ante la autoridad judicial. Y acá lo importante, miremos, igualmente podrá solicitar al juez de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que consideren hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales. Y pienso yo que al no cumplirse el requisito del 235, se estaría violando un derecho fundamental, un derecho humano, el derecho de la intimidad, no porque se haya superado o condicionado o no se hayan cumplido lo que ha dicho la Corte Constitucional, por la putísima razón que ya expusimos. El 235 señala que las personas que participen en esta diligencia se obligan a guardar la debida reserva. Esto es, entiendo, así de sencillo, así como entendemos el 303, en la policía judicial cuando entrega al delegado toda la documentación pertinente de la captura de información que logró mediante las interceptaciones, tiene que estar acompañado de un acuerdo de confidencialidad. A ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Usted está hablando tonterías, pero no, ya vamos para allá. La audiencia 267 es la indicada para realizar. Ya la Corte ha dicho que sí. Tenemos esta audiencia la ha denominado por la Suprema Corte como audiencia preliminar
de legalidad, tal como lo señala en las sentencias STP 17580 de 2017, STP 11634 de 2020, entre otros radicados, o también denominada como control constitucional de actos propios de la defensa, denominación que le asignó en el auto del 16 de junio de 2021, en el radicado 59608, en tratándose de audiencias reservadas, las que se adelantan en contra de presuntos indiciados, pero se le han violado sus derechos fundamentales porque su defensa no pudo intervenir para oponerse a la legalidad declarada, como son las interceptaciones de comunicaciones. Para la ilustración de los distinguidos discentes que hoy me acompañan en este webinar, vamos a usar la misma metodología que utiliza el doctor Heraldo Efraín Burbano Castillo, magistrado de la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Me parece muy académica, me parece acertada, amén de que se torna en un funcionario que está aplicando los estándares internacionales de convencionalidad en la mayoría de sus decisiones, como cuando desató el recurso de apelación de la revocatoria de una medida de aseguramiento de un funcionario público, implementando los estándares internacionales de convencionalidad de derechos humanos, en su decisión al excluir el numeral 2 del artículo 308, ustedes recordarán, el que dice que el imputado constituye un peligro para la sociedad o para la víctima. Entonces, como quiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que esto no puede ser aplicado como una expectativa de peligro o de riesgo para proferir una privación de la libertad, es inconstitucional, y efectivamente él excluyó para esa oportunidad, entre otras razones, para revocar la medida de aseguramiento, esta situación. Pero el doctor Burbano no está solo en esta situación. Tenemos otros ejemplos, como es el de la decisión del doctor José Roberto Sáchica Méndez, del Honorable Consejo de Estado, y pues lo más reciente es la decisión de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, cuando declara como tal la ley de cadena perpetua. Entonces, pues son funcionarios que me parece que son dignos de seguir en razón a su sabiduría de respeto a los derechos humanos, haciendo presupuesto o cumpliendo con el numeral 1, en donde dice que los países miembros resguardarán y aplicarán las decisiones de ese acuerdo de derechos humanos. Vamos a exponer los planteamientos. ¿Qué es por qué? ¿Cuál es la pregunta? Una interceptación de telecomunicaciones puede ser declarada ilegal o ilícita por violación de los estándares internacionales de convencionalidad del derecho humano de la intimidad. Y pensamos también, debe obligatoriamente entenderse como excluida. Vamos a continuación a exponer la respuesta. Hemos dividido nuestro discurso jurídico en los siguientes ítems. 1, clase de audiencia, que era la que decíamos de la 267. Ya nos explayaremos sobre el tema. 2, perdón, hablaremos sobre la competencia del juez de control de garantías. ¿Conoce el juez de control de garantías esta audiencia? 3, vamos a hablar sobre los derechos fundamentales violados y no aplicados en los actos administrativos de interceptación de comunicaciones. Y 4, verificación. Vamos a establecer por qué es ilícito, porque vamos a establecer o vamos a verificar la ausencia en el cumplimiento de los protocolos exigidos en los estándares internacionales de convencionalidad de derechos humanos.
Y si nos alcanza, hablaremos de la prueba ilícita, que es consecuencia de todo este proceso de irregularidades administrativas fácilmente superables, que en las conclusiones veremos cuáles son. La audiencia, inicialmente consideramos que se debe realizar la audiencia que la Corte ya ha denominado como audiencia preliminar de legalidad y o control constitucional de actos propios de la defensa. Recordemos que ya hay varias decisiones de la Corte que hablan sobre el tema, porque se considera que se han afectado o se afectan derechos fundamentales y la 267 del Código Procedimiento Penal permite frenar esa violación, aunque pocos delegados no están de acuerdo, ¿no? Nos preguntamos si el juez de control de garantías, para cuando en audiencia de legalidad revisa si efectiva y materialmente se hizo el estudio del respeto de los protocolos de convencionalidad del derecho humano de la intimidad, para cuando se limita su goce. Recordemos que el derecho humano de la intimidad no es ilimitado, se permite su limitación, tal como lo señala la sentencia del 6 de julio de 2009, en el caso Echer y otros versus Brasil, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como asegurar los protocolos de confidencialidad. En esa oportunidad, unos policías y unos miembros del ejército interceptaron unas comunicaciones de un partido político y no hicieron los protocolos de acuerdos de confidencialidad y publicaron el contenido de esas interceptaciones, y de ahí el por qué condenaron a Brasil por el manejo irregular de este trámite administrativo que se hizo. Amén de que el ejército, como en Colombia, no están autorizados para realizar actividades de policía judicial. Sabemos muy bien que la 267 nos permite realizar esta actividad como actividad inmediata, en razón a que después de que se ha imputado al ciudadano, el trámite a continuar es evitar de que su violación del derecho humano lo continúe afectando, porque esa prueba va a seguir recorriendo todos los estadios del proceso. Y seguramente recordarán, como en una audiencia me percaté, el delegado de la Fiscalía General de la Nación le dice al defensor que por qué no arguyó esa situación en el momento de la medida de aseguramiento. Pero él le recordó que él no era el abogado de la medida de aseguramiento, porque en esa oportunidad él estaba en otras condiciones, porque se le había revocado al anterior antecesor su mandato. Entonces, la Fiscalía, tratando de evitar de que el juez de control de garantías revisara el tema, arguyó de que pues él tuvo todo el tiempo suficiente o posible para evitar esta situación, y se considera como fundamento de la medida de aseguramiento esta situación irregular o ilícita para que el juez de garantías hubiese revisado el tema. Pero como no lo hizo, pues el defensor alegó que él no era el mismo que realizó el ejercicio para ese entonces. Tenemos que esas audiencias, volvemos a repetir, son reservadas y se hacen en ausencia del indiciado y de la presencia del denunciado y su defensor. Pero sabemos que la judicatura no está obligada a invitarlos, ya lo habíamos dicho, y son ellos mismos los interesados, o sea, el indiciado o su defensor, de realizar el ejercicio si esto se entera que en su contra se está realizando esta clase de audiencia en alguna sala de la Judicatura de Colombia, para hacerse parte, y estaría obligado efectivamente el juzgado a invitar al indiciado y a invitar al defensor a hacerse presente en una audiencia de esta naturaleza. Es muy claro el 267 cuando permite que podrá solicitarse al juez de control de garantías
que revise la ilicitud de esta novedad, porque se ha violado el derecho humano, y pues el juez de garantías lo obliga a realizar esta audiencia, y por consiguiente entonces posiblemente entonces podrá decretar la ilicitud. Tenemos que recordar que siendo esta clase de audiencia la audiencia preliminar de legalidad o control constitucional de actos propios de la defensa, que consagra el 267, su exprofeso propósito ante el juez de control de garantías como juez competente para realizar este ejercicio es declarar ilícita la prueba. Y ya les expongo y les demuestro por qué tiene que ser declarada ilícita la prueba. No es ilegal la prueba y no podemos nosotros solicitar la exclusión de la prueba. Hay una dicotomía jurisprudencial en donde alguna sala dice que el juez de garantía no puede excluir pruebas, y dice otras salas que sí se pueden excluir pruebas. Ante el temor que encontremos en una sala que nos vaya a decir que no podemos solicitar la exclusión de la prueba, es mejor más bien solicitar que se decrete la ilicitud de la prueba. Al decretarse ilícita la prueba, pues no vamos a poder, la Fiscalía no podrá realizar ninguna actividad de respaldo a su pretensión de la imputación o de la acusación con base a una prueba que realmente no existe. Para evitar eso, en las conclusiones, le sugiero a la Fiscalía qué realizar para evitar esos inconvenientes a futuro. Los defensores, al asistir a esta prueba, a esta audiencia, podrán refutar con los argumentos debidos, que ya se los voy a explicar cuáles son, y podrán entonces, en la audiencia, que el juez de garantías, como juez competente, repito, pueda realizar esta actividad. Ahora vamos 2. Competencia del juez de control de garantías. Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos enunciado. Tenemos entonces que la audiencia contemplada en el artículo 267, tal como lo ordena y lo permite este artículo, es este despacho el que conoce de una audiencia de esta naturaleza, porque se ha violado el derecho humano de la intimidad. Y el derecho humano de la intimidad se ha violado porque, ya lo dijimos, no se aportó para la legalización de la control posterior de las interceptaciones, guardar la debida reserva. ¿Cómo se puede guardar la debida reserva? Yo no creo que se pueda, el juez de control de garantías acepte la promesa solemne del funcionario: señor juez, prometo de que guardé reserva. Como tampoco se le podría aceptar esa misma promesa de funcionario que olvidó leerle los derechos al privado privado de la libertad al capturado. Seguro que ustedes solicitan, su policía judicial solicita de que le promete que yo le juro, señor juez, de que yo le leí los derechos al señor Pedro Pataquiva, acá sentado, y él dijo que está conforme. Yo creo que el señor juez de garantías, los que estén presentes, no le van a aceptar ese juramento que le realiza a ese señor. Además, tampoco creo que ustedes permitan que le diga el funcionario que ha capturado al señor que está privado de la libertad al frente de ustedes, que le prometo que mañana le traigo el acta firmada, o ahorita cuando terminemos la audiencia, o acá en la audiencia, señor juez, se la hacemos firmar. Usted no admitiría eso. Entonces, igual pasa con el de guardar la debida reserva. La debida reserva debe estar acompañada para el momento de que se revisen los resultados de las interceptaciones, no para después, no para cuando se vaya a presentar: ay, su señoría, fue un olvido involuntario, yo se lo traigo más tarde, yo se lo hago llegar a su despacho, yo se lo envío a su correo. Nada, es inaplazable como es inaplazable
la lectura de las garantías que tienen los privados de la libertad en el momento de su legalización. Ahora hablemos del numeral 2, la competencia del juez de control de garantías. Hablábamos sobre el tema y pensamos que la audiencia contemplada en el artículo 267, yo insisto, y me gustaría que ustedes leyeran y estudiaran el tema, es la diligencia a convocar. Primero porque se trata, como ya lo habíamos dicho, la norma otorga esa circunstancia. Segundo, porque se trata de la violación de un derecho humano, el de la intimidad. Y tercero, la limitación al goce se materializa por la invitación de los cuerpos y fuerzas del Estado en audiencia reservada con presencia del delegado del fiscal general de la Nación, en donde no intervienen los defensores de los indiciados para refutar los argumentos que se han tenido y la exigencia de la observancia de las solemnidades para ejecutarlos. Entonces, cuando esto sucede, se debe realizar la audiencia ante el juez de control de garantías, que la Corte ya ha denominado como audiencia preliminar de legalidad y o control constitucional de actos propios de la defensa, porque se considera que se han afectado o afectan derechos fundamentales. Ya lo habíamos dicho, y el del derecho fundamental es el derecho humano de la intimidad. No solamente se cumplieron, no solo porque no se cumplieron los elementales básicos o legales, sino que se violó un presupuesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el tópico, la Suprema Corte se pronunció, entre otras ocasiones, en el radicado 11-4167 del 11 de diciembre de 2020, con ponencia de la doctora Patricia Salazar. Ahora vamos con el tercer ítem: derechos fundamentales violados y no aplicados en los actos administrativos de interceptación de comunicaciones. Antes de entrar a hablar sobre los factores de riesgo sin garantía, sobre la confidencialidad, estamos obligados a recordar la diferencia entre privacidad e intimidad. Y me perdonan que me torne como tan elemental, porque ya conozco en audiencias en donde la judicatura ha confundido el término de cancelar y lo ha tomado como sinónimo de pagar. En ciberseguridad, cancelar no es pagar. En ciberseguridad, cancelar es eliminar, dar de alta, borrar, sacar, extraer de un listado. Y pagar, pues su nombre lo dice, muy sencillo, es entregar un valor correspondiente a cambio de un producto o servicio. Eso es pagar. Y entonces nos toca realizar este ejercicio entre la privacidad y la intimidad, aunque sus fronteras son muy difíciles de identificar. Como se ha mencionado con anterioridad, la intimidad es la esfera personal que está exenta del conocimiento generalizado de terceros y que debe ser respetada por estos, en tanto que la privacidad es la facultad de los individuos de realizar actos privados siempre que estos no dañen a otros. Lo privado es el ámbito restringido de lo doméstico y o familiar, de aquellos asuntos del sujeto como que no necesariamente deben ser divulgados masivamente, aunque pues hoy con las redes es muy difícil ese control, pero debemos hacer la claridad en la judicatura. Se hace indispensable recalcar que la privacidad está directamente relacionada con la intimidad. Miren ustedes que realmente los linderos o sus fronteras no están muy bien definidas. Podemos estar en un espacio de intimidad o podemos estar en un espacio de privacidad. Todo lo íntimo está dentro de la privacidad.
Pero no todo lo privado es íntimo. La vida privada abarca multitud de aspectos, muchos de ellos cotidianos, como que dónde se come, dónde y con quién se pasea, qué tiendas visita, preferencias sexuales, religiosas o políticas, con quién y dónde se vive, qué número de teléfono se tiene, qué se compra, etc. Recordemos que todos estos datos, además de buscar sintaxis comprometedora con la vinculación del subjúdice, esto es, queremos encontrar frases, comentarios o contenidos comprometedores con lo que la Fiscalía investiga, eso no excluye que este sujeto pueda estar hablando de situaciones de esta naturaleza. Ustedes pueden estar interceptando a un individuo que es homosexual, pero está guardando su preferencia sexual ante la sociedad, y ustedes no podrían publicar de que se trata de un individuo de esa naturaleza. Si se ha presentado como un heterosexual, si se ha presentado con familia, si se ha presentado con hijos, tal vez es el abuelo de muchos nietos. La Fiscalía no puede hacer ninguna clasificación, ningún comentario de esta naturaleza. Igual pasa si este sujeto estuviera afectado con una enfermedad terminal. La Fiscalía no podría hacer ni un comentario, ni el más pequeño, que este señor tiene un virus, que tiene una infección, que tiene una discapacidad, que tiene algo alegórico que afecte su salud. No puede hacerlo. No obstante, el sujeto puede referirse a esas cuestiones de su intimidad como datos sensibles en una conversación normal con otro sujeto. Ahora bien, hablaremos de las limitaciones al derecho humano a la intimidad. Ya lo habíamos dicho, lo recalcamos, el derecho humano a la intimidad no es ilimitado, pero sus limitaciones requieren en unas circunstancias especiales. Sabemos que el derecho de la intimidad no es absoluto, puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros o con la defensa de intereses superiores del ordenamiento. En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que este derecho puede ser objeto de limitaciones restrictivas en su ejercicio en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo primero de la Constitución Nacional. Sin que por ello se entienda que se puede desconocer su núcleo esencial. No podemos desconocer eso de ninguna manera. El reconocimiento de que el derecho a la intimidad se vea sometido a restricciones significa que cierta información del individuo interesa jurídicamente a la comunidad. Admitir que este derecho no es absoluto implica asentir que en ciertas ocasiones, cuando el interés general se ve comprometido y perjudica la convivencia pacífica o se amenaza el orden justo, cierta información individual puede y debe ser divulgada. Por lo anterior, la Corte ha señalado que en el desarrollo de la vida corriente, las personas se ven impelidas a sacrificar parte de su intimidad como consecuencia de las relaciones interpersonales que las involucran. En otros casos, son razones de orden social o de interés general, o incluso de concurrencia con otros derechos como el de la libertad de información o expresión, las que imponen sacrificios a la intimidad personal. Hoy se discutía en Twitter, en un foro, sobre los bloqueos que hacen los funcionarios públicos de sus cuentas oficiales, y ya el Tribunal Nacional de España ha establecido que un funcionario oficial, incluso la Suprema Corte de los Estados Unidos ha establecido que un funcionario público no puede bloquear ciudadanos cuando éste lo ataca o lo critica. Lo que ocurre en Colombia, y no sé si lo hace por estrategia, es alegar que se trata de su cuenta personal, y como su cuenta personal sí puede hacer bloqueo, y confunde con
con comunicaciones de tipo oficial, por eso alegan e incoan acciones presuntamente vulnerables de su dignidad y su imagen. Pero la mejor forma, y le sugiero a muchos amigos políticos o funcionarios públicos cuando tienen cuentas públicas, que no comenten asuntos personales ni opiniones de ese carácter, solamente hagan comunicaciones públicas y pues sobre las decisiones que tomen. Muchas veces recuerden ustedes que no hay un pueblo totalmente conforme con las políticas que establece o implementa un gobierno para desarrollar el país. De esta manera pues está atacando al sistema, porque él no es el autor de esas decisiones muchas veces, sino han sido concertadas en razón a un COMPES, por ejemplo, o a una política pública del gobierno, y lo direcciona a través de las diferentes carteras que el gobierno tiene para dirigir, modificar o notificar decisiones que van a favorecer aparentemente al pueblo. Entonces, el funcionario público debería evitar mezclar su sentimiento personal, su inconformidad como individuo, como persona, y sin limitarse simplemente a hacer comunicaciones públicas de su Twitter, de su Facebook, de su Instagram público, hacer solamente comunicaciones públicas. Y las comunicaciones personales, si él lo tiene bien, enfrentarse, como muchas veces vemos en estas redes, esos enfrentamientos que existen entre Pedro Pataquiva, no el ministro tal, sino Pedro Pataquiva, que se enfrenta contra un contradictor de otro cuadro político, un periodista, un ciudadano de bien que le molesta inmensamente la actividad que realiza este sujeto. Ahí ya pues él sí lo puede bloquear si lo tiene bien, pero un funcionario público dice a estas corporaciones que le es imposible realizar este ejercicio, el bloqueo. Lamentablemente en Colombia es muy fácil encontrar muchos funcionarios públicos bloqueando a ciudadanos que se han molestado con sus políticas públicas, pero hasta cuando no tenemos la costumbre o la cultura de el derecho que tenemos sobre la información y el manejo que se le debe dar correctamente, vamos a seguir viendo estos inconvenientes de esta naturaleza en las redes sociales. La intimidad puede ser objeto de limitaciones o interferencias por razones de interés general, legítimas, debidamente justificadas constitucionalmente y especialmente judiciales. Así las cosas, la intimidad puede ser susceptible de limitación como resultado de la interrelación de otros intereses de igual manera constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte sea necesario para lograr el fin legítimamente previsto, sea proporcionado para alcanzar el mismo y no afecte su núcleo esencial. Pero nos preguntamos, ¿cómo garantiza el Estado que la captura de esa información interceptada se mantendrá incólume? La respuesta la tenemos, y estoy reiterativo, en el inciso segundo del 235. No hay otra forma. No hay otra forma de mantenerla incólume para establecer responsabilidades. Y responsabilidades de tipo administrativo, de tipo disciplinario y de tipo judicial. Porque si dentro de la cadena de medios de comunicación o a través de la cadena de manipuladores de la información se establece por dónde se filtró esa información, sabemos entonces que se va a excluir. Esta postura es igual, pienso yo, que elemental ante una aplicación que me hacían cuando yo era formador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con su programa ICITAD. Visitamos varios países de América y todas las ciudades capitales en Colombia, capacitando a jueces y a delegados del fiscal. Entonces, yo les sugería a mis discípulos que aplicáramos literal, les dije, literal, el 250, numeral 3 de la Constitución Nacional. El 250 el artículo 250 de la Constitución Nacional establece
que si el delegado avisora que posiblemente su actuar de investigación pueda violar un derecho fundamental, deberá presentárselo al juez de control de garantías para contar con su anuencia. Lamentablemente en ese entonces, no sé si pasará hoy, los delegados ante tantas situaciones, sobre todo manejo de delitos informáticos, interceptaciones que se hacían, recaudo probatorio de documentos electrónicos, le generaba muchas interrogantes, y entonces yo les sugeriría que para estar avalados por una garantía constitucional, mejor se lo pusieran en conocimiento del juez de control de garantías. Pero lo que ocurría es que el juez de control de garantías, algunos exegéticos, decían que la audiencia que estaba solicitando no estaba contemplada en los ítems que ellos tenían relacionados. Yo creo que se refería a los explicados o indicados en el Código de Procedimiento Penal, amén de los que la casuística nos ha provocado manejar como innominados. El juez se abstenía de realizar la audiencia respectiva de garantías. Yo les decía, doctor, ¿y qué hacemos? No, pues mejor. El juez de garantías abre la audiencia, usted le pone conocimiento de que hay posiblemente una violación de un derecho humano en juego, que su actuar como investigador de la Fiscalía General de la Nación posiblemente lo podría violar. Quiere contar con la anuencia del juez constitucional y pues quería poner en conocimiento para que éste estableciera las condiciones, cómo iba a realizar el ejercicio administrativo o judicial que fuera a realizar. Pero como el juez se abstenía de escucharlo o de tramitar la súplica del fiscal, pero el simple hecho de que él hubiese abierto la audiencia, el juez de garantías, y haberle puesto de conocimiento el fiscal de la novedad procesal, ya era suficiente para que lo excluyeran de una responsabilidad contra el Estado. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación es la institución más demandada del país y la que más obligaciones del presupuesto tiene comprometidas. Entonces, y recordemos que el delegado que se halla en esa línea, en esa cadena de mando de las irregularidades que la justicia haya condenado a esa institución, el delegado lamentablemente es responsable en solidario. Entonces yo les decía que para evitar esta solidaridad era mejor entonces que fuéramos al juez de control de garantías ante cualquier hipotética situación que fuéramos a realizar como fiscales, para que el juez de control de garantías nos revisara el actuar, nos avalara nuestro propósito y continuáramos ya con la anuencia de él. Ya es una situación diferente. Hoy creo que es igual. Cuando guardar la debida reserva no es una empresa apoteósica, ni diabólica, ni leonina. Ya al final de esta conferencia les digo qué tan sencillo puede ser esta solución que trae el código y que no se ha querido interpretar en bona parte. Las limitaciones al derecho a la intimidad, al igual que la de cualquier otro derecho fundamental, deben respetar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Amén, que en tratándose de la limitación del derecho a la intimidad, se deben observar también el principio de la confidencialidad. Esto en el contexto de un sistema democrático. Lamentablemente, hemos observado como especialista en ciberseguridad, vemos que muchas instituciones públicas y muchas empresas no manejan el grado razonable de confidencialidad. Por ejemplo, para algún grado de confidencialidad o un nivel de seguridad de la información, debería manejarse la información cifrada, y algunas instituciones, tengo entendido, que no manejan este recurso, no sé por qué, pero debería ser necesario manejar este recurso, el documento cifrado, para evitar intereses de terceros que puedan estar mezclados con el legal trámite de esa información. Ahora, corresponde al juez de cada caso
sopesar las circunstancias para objetivamente determinar si hay lugar al sacrificio de la intimidad de la persona en pro del interés general de la comunidad, que casi siempre se alega y casi siempre es legítimo. No, por favor, no me vayan a considerar, yo estoy en contra de las políticas públicas de la Fiscalía. Si observan ustedes, el propósito es muy racional de manejar el principio de confidencialidad, que es un derecho humano, y que entre más garantista sea la Fiscalía, pues mucho mejor, va a tener menos inconvenientes de demandas y va a tener menos inconvenientes en lograr una transparencia en el recaudo probatorio. Mañana no va a ser tan atacada, mañana no va a ser tan rechazada, mañana no va a ser tan notificada de decisiones judiciales en su contra, y pues esto le va a permitir entonces ser más garantista de ese derecho humano que hoy expongo como de mucha utilidad para realizar este trámite. De esta manera, el derecho a la intimidad puede verse sujeto a limitaciones, ya lo habíamos arguido, fundamentalmente por dos razones. Cuando el interés general se ve comprometido y se perjudica la convivencia, la pacífica, o se amenaza el orden justo. Cierta información individual puede y debe ser divulgada. Intereses de orden superior justifican la limitación del derecho a la intimidad para efectos tributarios, judiciales y de inspección, vigilancia e intervención del Estado. También no podemos olvidar el ejercicio del iuris puniende del Estado, ya lo habíamos resaltado inicialmente, cuyo objetivo es la persecución y sanción de las conductas que atentan contra los bienes jurídicos tutelados, constituyen entonces una razón suficiente para limitar el derecho a la intimidad mediante la regulación legal que ordena la administración. Recordemos que esto debe ser por una petición puntual de la justicia para realizar descubrimientos tributarios, por ejemplo. Aquí de ejemplo lo expongo. Y algunas otras actividades en el trámite o tratamiento de protección de datos para diversos recursos de la defensa. El interés de la sociedad en que se investigan las conductas delictivas y se sancionan a sus responsables en procura de preservar la vigencia de un orden justo es también un bien protegido por la Constitución. El acopio de información en relación con las personas puede ser eventualmente un medio necesario para la satisfacción de ese interés constitucionalmente protegido. Sin embargo, su recaudo debe realizarse con escrupuloso acatamiento de las cautelas que la propia Constitución ha establecido para la protección de los derechos fundamentales, especialmente expuestos a su afectación. Vulneración o mengua en el contexto de una investigación criminal, recordemos, ya lo habíamos dicho, un subjudice puede estar investigado con una interceptación, pero dentro de las conversaciones de su actividad criminal pueden aparecer de otro carácter que también se extraen o aparecen dentro de la captura de la información, la que debe mandársele un manejo muy especial. Para el manejo de la confidencialidad, la Fiscalía General de la Nación incorporó a su normativa la ISO 27001. Recordemos que es una norma internacional que describe cómo gestiona la seguridad de la información en una empresa o institución. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en el 2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 27001-2013, y la primera revisión se publicó en el 2005 y fue desarrollada con base a la norma británica BS 7792-2,
homologada por el Incontec. Recuerden que Incontec es colombiano. ¿Y qué ordena la norma internacional implementada en el régimen interno de la Fiscalía General de la Nación? Ella ordena extender un acta de reserva a todos los actos que requiere de ella para mantener la confidencialidad de la información capturada, extraída, manejada, almacenada, transferida o presentada. Veremos cómo se cumple dicha normatividad. Aquí expondremos nuestros fundamentos legales. La ley 938, usted la deben conocer, es el estatuto de usted, de 2004, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación y estableció en su artículo 11 cuáles son, entre otras, las funciones del Fiscal General de la Nación, y señala en el numeral 14 que son las de dirigir el sistema de calidad para la Fiscalía General de la Nación, el que se logrará con el diseño de la implementación de un control interno que permita conocer y evaluar oportunamente la gestión de la Fiscalía General de la Nación y de sus servidores. Pensamos que se trata del CTI, delegados y demás funcionarios. No descartamos de terceros que tengan cualquier vínculo con la institución, como son las relaciones con la judicatura o proveedores de servicios de cierta categoría. En la misma norma, en su artículo 22, señala que la Oficina de Informática tiene las siguientes funciones, y en su numeral 5 ordena diseñar e implementar mecanismos de aseguramiento de la calidad de los sistemas de información y de protección a la información que manejen las distintas áreas de la Fiscalía General de la Nación. Sobra advertir, respetada audiencia, que todas las normativas que yo cito acá, que todas las sentencias, todos los autos, todos los contenidos de terceros que yo refiero acá para sustentar mi argumento, están en el repositorio del website de la Fiscalía. O sea que esto no lo encontré, esto no me lo dieron por detrás de la puerta, esto yo no lo compré a algún vendedor de información, esto no lo compré a un delincuente informático, no. Todo esto se puede descargar en el website, en el repositorio que tiene la Fiscalía General de la Nación para sus usuarios. Y ustedes, señores funcionarios, son usuarios para que ustedes descarguen y comprueben la veracidad de mi afirmación. Ahora, me imagino que ustedes saldrán de acá a revisar esa ley. A su vez, el numeral 13 del mismo artículo 22 señala que dicha oficina de informática deberá asesorar a la entidad en la definición de políticas referidas a la recolección, registro, análisis y difusión de la información requerida como soporte al desarrollo de las investigaciones que debe adelantar la Fiscalía, y en el numeral 16, a su vez, lo complementa al decir que se establecerán mecanismos que faciliten la utilización oportuna de la información por parte de las unidades de policía judicial y demás autoridades judiciales. Esto es, vamos viendo la armonía que se establece entre los analistas que capturan los registros de comunicaciones, el delegado y el juez de control de garantías, que revisará el cumplimiento de las solemnidades constitucionales que exige la norma para una violación autorizada del derecho a la intimidad de un ciudadano. Muchos se preguntarán, pero este conferencista habla mucho de normativas, pero no habla nada puntual sobre la exigencia. Me tocaba realizar este ejercicio desilvanando como cuando tenemos una bola de hilo y para sacar algunas veces sale enredado. Para que ustedes no entendieran, para que ustedes no me criticaran, para que mañana no salieran malos entendidos, me toca realizar este ejercicio decantando cada una de las normas en donde aparece el fundamento de mi hipótesis. Ahora, siguiendo con el estudio de la norma en cita, tenemos el artículo 29 que aparece bajo el epígrafe de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. Bueno, yo creo que esto no puede ser sorpresa para ustedes, esta normativa,
porque dice la misma norma que habrán escuelas que en forma permanente los capacitará a ustedes, y me imagino que ustedes tendrán, hasta le tendrán orejas a los escritos, a sus copias de estudio, le tendrán orejas de tanto usarlo en sus oficinas y en sus casas para estar consciente de la realidad legal en el manejo de la información. Esto lo dice la misma ley. Entonces, pues yo presumo que todas estas cosas no pueden ser novedosas y no pueden decirse, como en alguna oportunidad escuchamos a un fiscal, que ella no sabía esa situación legal y que a dónde aparecía eso y que de dónde se sacaba eso. Y le recordamos y le facilitamos la literatura para que se diera cuenta en dónde aparecían dichos contenidos. Este cuerpo, este ítem sobre el cuerpo relaciona sus funciones, entre otras, la consagrada en el numeral 1, que son las de asesorar al fiscal general de la Nación, definiendo políticas y estrategias asociadas con las funciones de policía judicial en los temas de investigación criminal, servicios forenses y de genética, y en la administración de la formación técnica y judicial que sea útil para la investigación penal. Y en su numeral 7 señala que deberá velar porque las políticas de aseguramiento de los elementos en materia de prueba y la cadena de custodia se cumplan en su área de acuerdo con las normas que lo regulen. Recordemos de que la interceptación es una prueba, entonces ellas deben estar investidas de una seguridad especial. Sumado a lo anterior, al tema que hoy nos convoca en este webinar, sobre el término que trae el artículo 237, que ordena guardar la debida reserva. Aparece el artículo 30, que se refiere a las funciones de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación. Y en concreto, en el numeral 3, ordena hacer cumplir las políticas y estrategias de investigación, servicios forenses y de la genética y de la administración, formación útil para la investigación penal en la Fiscalía General de la Nación. Entonces vemos que este funcionario está obligado a asesorar al fiscal en estas condiciones o en estos procedimientos. Finalmente, en lo que nos corresponde a nuestro análisis de la Ley 938 de 2004, el Estatuto de ustedes, en el título cuarto del Consejo Nacional de Policía Judicial y especialmente en su artículo 46, aparecen las funciones y establece, entre otras, las contempladas en el numeral 4, que dice: dar cumplimiento de conformidad con las normas vigentes a las órdenes de captura, allanamiento, intervención telefónica, registro correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes requeridas en las investigaciones de hechos delictuosos que adelanten bajo las órdenes del fiscal o del juez competente. Vemos de esta manera que se desarrolla todo dando fundamento a mis argumentos. No podemos olvidar que esta normativa es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios vinculados a la Fiscalía General de la Nación, en razón, colocación o como consecuencia de la función o el cargo, sin que puedan arguir que ignoraban estas normas, porque es la misma que en su artículo 26, numeral 3, dice: coordinar, yo ya lo había recordado antes, con las entidades que adelantan funciones de policía judicial que posean escuelas o academias de capacitación, la realización de eventos conjuntos de capacitación y actualización y el intercambio de información dirigidos a mejorar el nivel de competencia de los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y fiscales. Vemos entonces que pensamos, o nosotros los usuarios de la Administración de Justicia en Colombia, pensamos que el delegado que está al lado nuestro y al frente de la judicatura es una persona que está enterada de todos estos detalles sobre el manejo de la seguridad de la información. Y para ese funcionario no podría expresar en ningún momento, si el defensor le solicita a la judicatura, que si sabía el contenido de este artículo sobre la protección de la información para no violar el derecho humano de la intimidad. No podrían decir, como desacertadamente esa funcionaria en alguna audiencia del país que escuché afirmaba que no era el momento procesal para esgrimir dicha petición. Ahora bien, con este preámbulo
seguimos con la secuencia normativa sustentatoria que nos permite colegir que la Fiscalía General de la Nación no está cumpliendo con el operador deóntico de hacer cumplir, guardar la debida reserva. Miren, el operador deóntico está claro de guardar la debida reserva. La doctora Mónica me está llamando. Yo no sé si ustedes querrán de que yo continúe. No quiero constituirme en canzón. Quiero someterme a los parámetros que el anfitrión me hace y de ustedes dependen. Por favor, estoy a su disposición. Doctora. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que es una oportunidad muy buena tenerlo aquí con estos temas tan interesantes. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. Entonces pasamos al fragmento de preguntas. Bueno, doctor. Sí, doctora. Bueno, entonces vamos con las siguientes preguntas, doctor, que tenemos aquí de las más relevantes aquí en el chat. Si una persona graba la conversación que tuvo con otra persona sin que ésta lo sepa, ¿puede usarse esta grabación como prueba en un proceso judicial? Para mí no. Ha existido, cuando instauré la demanda inconstitucional contra el 237 y el 245, la Corte, además de inhibirse para conocer del 237, el argumento que ha tenido la Corte es que no se debe requerir la autorización previa del juez de control de garantías para hacer una orden de revisión de la información dejada en Internet por el presunto navegador o el presunto investigado. Muy al contrario de lo que pasa en Europa, muy al contrario de lo que pasa en los Estados Unidos. Para que ustedes puedan entrar a tomar posesión como investigadores de una computadora, tienen que pedir siempre la autorización previa del juez de control de garantías. Y dice la Corte que no se requiere la autorización previa en razón a la premura, dice la Corte, a la necesidad, a la urgencia. Pues yo no sé si esa urgencia, esa necesidad está encima de un derecho humano y como Estados Unidos, que tienen principios constitucionales tan ortodoxos, dice que se debe requerir, pues yo no sé. Igual pasa con la pregunta del asistente. Para mí, si la persona está afectada por su interlocutor, o sea, pensemos, un posible secuestrador o un extorsionista, ella sí está legitimada, dice la Corte, y puede interceptar y puede capturar toda la comunicación que sostiene con ese sujeto. Pero si es un tercero, un espontáneo que está llamando a su teléfono y se le ocurrió capturar la llamada telefónica, perdón, para mí sería ilícita, se le está violando el derecho a la intimidad a la otra persona. Pero si dentro de esa conversación aparece la consumación de hechos ilícitos, ya se supera ese velo de intimidad y se da una carta blanca, una autorización tácita para hacer este ejercicio. Siguiente pregunta, doctor. Afirma aquí en la conferencia, doctor, que se debe suscribir acuerdo de confidencialidad en las interceptaciones. Si leemos el artículo 235 del Código Penal, en su inciso segundo, no aparece tal documento. ¿Cómo debemos entenderlo? La respuesta sería la misma que esgrimí al comienzo de mi intervención. Señores jueces de control de garantías, ustedes cuando tienen al frente o han abierto una audiencia de control de legalidad por una captura, ustedes revisan siempre el acta por medio de la cual se le leyeron los derechos al capturado. Pero por ningún lado el 303 habla de que debe haber un acta, o que se extienda un acta, o se firmará un acta. Se dice, se le leerá, ¿no? Entonces yo decía, para esa oportunidad, al inicio de esta conferencia, entonces está prohibido hacer ese ejercicio solemne mediante una grabación de un video, recordarles los derechos que tiene la persona, y necesariamente la persona tiene que firmar un acta, un soporte papel. No sé, igual pasa con el 237, con el 235,
la debida reserva. Y es que la debida reserva, lástima que terminemos tan abruptamente esta conferencia, porque esa está consagrada primero en la resolución 4004 de 2015 de la Fiscalía General de la Nación, en donde lo firmó Eduardo Montealegre Linet, en donde establece que la Fiscalía tendrá como sistema de gestión de la seguridad de la información la ISO 27001. O sea que este documento debe estar implementado dentro del manejo de la información en la Fiscalía. Y está implementado porque mediante esta resolución, la 4004 de 2013, y esto no lo encontré, esto lo encontré por coincidencia. Miren cómo lo encontré. La Corte Constitucional en la sentencia de tutela 904, la 509 del 9 de diciembre de 2020, amonestó a la Fiscalía General de la Nación por violación de datos personales. El SPOA, ¿quién tiene acceso al SPOA? Los funcionarios privilegiados que pueden accesar al SPOA. No todos los funcionarios pueden accesar al SPOA. Entonces, lo que ocurre a esta víctima que le violaron el derecho fundamental de datos personales, aparece con 3 registros preliminares en su contra, y ella aspirando a un cargo, la empresa que postula los cargos hizo un estudio de seguridad a otra empresa y no sabemos cómo esa otra empresa accesó al fichero de la Fiscalía, al SPOA, y estableció 3 registros, pero no explicó qué clase, ni en qué condiciones, ni en qué términos. Aparecieron 3 registros suficientes, excluirla de la postulación. Usted puede revisar la sentencia T509 de 2020 de la Corte Constitucional, en donde sanciona a la Fiscalía General de la Nación por violación de datos personales, por permitir el acceso de terceros o extraños de datos que son sensibles, confidenciales, lo que yo le decía, lo que acá dice guardar reserva, y ahí no se guardó la debida reserva. Ahora, la pregunta, ¿dónde aparece en la norma que se debe, si el código no lo establece? Pues lo traía a colación, que tampoco establece que paralela los derechos de un capturado tenga que extenderse un acta por escrito y en soporte papel, porque descartaríamos entonces que no pudiéramos realizarla a través de un video. Es una posibilidad. O al no encontrarla el juez de garantías, pensamos de que pues ya no se le leyeron los derechos. Así jure el policía judicial o así jure el delegado a la judicatura que sí se le dieron los derechos, la judicatura no puede acceder a una legalización de esa naturaleza por lo irregular, de seguramente declarar ilícita la prueba, ilícita la captura en esas condiciones, porque pues no aparece. Igual pasa con este documento, y ese documento, el de la debida reserva, está contemplado en la resolución 0152 de la Fiscalía General de la Nación, en donde los obliga acta de reserva, documento en el cual se hace constar el compromiso de guardar la reserva de la información que tenga ese carácter por parte del servidor público. ¿Cuál carácter? Pues las interceptaciones tienen ese carácter porque el operador deóntico dice que las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. O sea que está cumpliendo la norma. Acá esta resolución está cumpliendo lo que dice la norma. Acta de reserva, artículo 17 de la resolución 152 de 2018. Documento en el cual se hace constar el compromiso de guardar la reserva de la información que tenga este carácter por parte del servidor público de la Fiscalía, a la cual tenga acceso en razón, con ocasión o como consecuencia de la función del cargo. No lo están haciendo, mi estimada doctora Mónica. Un agradecimiento muy especial al doctor Alexander Díaz García. Y doctora, aquí lo estaremos esperando para que podamos dictar una segunda parte de este interesante tema,
por esta clara y pertinente explicación sobre el derecho a la intimidad, que no es absoluto, pues puede limitarse cuando entra en conflicto con derechos de terceros, como bien lo dijo en su exposición, o con la defensa de intereses superiores del ordenamiento. En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que este derecho puede ser objeto de limitaciones restrictivas de su ejercicio. De nuevo, nuestros agradecimientos, doctor. Doctora, Gracias. muchísimas gracias. Y gracias, respetada audiencia, muy gentiles. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. De nuevo nuestros agradecimientos, doctor. Un feliz resto de día para todos.